La Vuelta del Malón es una obra realizada por el pintor argentino Ángel de la Valle, nacido el 10 de octubre de 1852 y fallecido el 16 de julio de 1903. Esta obra es del año 1892 y fue donada a la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, quien la vendió al Museo Nacional de Bellas Artes. Pertenece a los géneros costumbres e histórico de la Escuela Argentina del siglo XIX. Se trata de una pintura al óleo, su soporte es sobre tela, con estilo naturalismo académico. Sus dimensiones son 186,5 por 292 centímetros y se ubica en la Sala 24 del Museo Nacional de Bellas Artes, dedicada al arte argentino del siglo XIX. La Vuelta del Malón fue celebrada como la primera obra de arte genuinamente nacional, desde el momento de su primera exhibición en la vidriera de un negocio de la calle Florida, la ferretería y pinturería de Nocetti y Repetto, en 1892. Pintada con el expreso propósito de enviarlo a la Exposición Universal, con que se celebraría en Chicago el 4º centenario de la llegada de Colón a América, el cuadro fue exhibido nuevamente en Buenos Aires ese mismo año, en la exposición preliminar del envío a Chicago. En la exposición colombina obtuvo una medalla de única clase y al regreso se exhibió nuevamente en Buenos Aires en el segundo Salón del Ateneo en 1894. Fue la obra más celebrada de la Valle. Presentaba por primera vez en las grandes dimensiones de una pintura de salón una escena que había sido un tópico central de la conquista y de la larga guerra de fronteras con las poblaciones indígenas de La Pampa a lo largo del siglo XIX. El saqueo de los pueblos fronterizos, el robo del ganado, la violencia y el rapto de cautivas. En el manejo de la luz y la pincelada se advierte la huella de la formación de la Valle en Florencia. No solo el aprendizaje con Antonio Chiseri, sino también el conocimiento de los Macchiaioli y los pintores del Risorgimento italiano. Algunos críticos lo vinculan con los grandes cuadros de historia del español Ulpiano Checa, que se había hecho famoso por sus entradas de bárbaros en escenas de la historia de España y del Imperio Romano. Sin embargo, el cuadro de la Valle entroncaba con una larga tradición, no solo en las crónicas y relatos literarios inspirados en malones y cautivas, sino también en imágenes que desde los primeros viajeros románticos europeos, que recorrieron la región en la primera mitad del siglo XIX, representaron cautivas y malones. En la década de 1870, Juan Manuel Blanes había realizado también algunas escenas de malones que aparecen como antecedentes de esta obra. Casi ninguna, sin embargo, había sido expuesta al público, ya que tuvieron una circulación bastante restringida. La Vuelta del Malón fue entonces la primera imagen que impactó al público de Buenos Aires, referida a una cuestión de fuerte valor emotivo e inequívoco significado político e ideológico. Según refiere Julio Botet, a partir de una entrevista en agosto de 1892, el asunto del cuadro se inspiraba en un malón llevado por el cacique Cayutril y el capitanejo Caimán a una población no mencionada. Otro comentario en el diario Sudamérica ubicaba el episodio en la población de 25 de Mayo. Pero más allá de la anécdota, el cuadro aparece como una síntesis de los tópicos que circularon como justificación de la campaña del desierto de Julio Argentino Roca en 1879, produciendo una inversión simbólica de los términos de la conquista y el despojo. El cuadro aparece no solo como una glorificación de la figura de Roca, sino que en relación con la celebración de 1492, plantea implícitamente la campaña de exterminio como culminación de la conquista de América. Todos los elementos de la composición responden a esta idea, desplegados con nitidez y precisión significativa. La escena se desarrolla en un amanecer en el que una tormenta comienza a despejarse.
el malón aparece equiparado a las fuerzas de la naturaleza desencadenadas, otro tópico de la literatura de frontera. Los jinetes llevan cálices, incensarios y otros elementos de culto que indican que han sido saqueados de una iglesia. Los indios aparecen así embuidos de una connotación impía y demoníaca. El cielo ocupa más de la mitad de la composición, dividida por una línea de horizonte apenas interrumpida por las cabezas de los guerreros y sus lanzas. En la oscuridad de ese cielo se destaca luminosa la cruz que lleva a uno de ellos y la larga lanza que empuña a otro, como símbolos contrapuestos de civilización y barbarie. En la montura de dos de los jinetes se ven cabezas cortadas, en alusión a la crueldad del malón. En el extremo izquierdo se destaca del grupo un jinete que lleva a una cautiva blanca semidesvanecida, apoyada sobre el hombro del raptor que se inclina sobre ella. Fue este el fragmento más comentado de la obra, a veces en tono de broma, aludiendo a su connotación erótica, o bien criticando cierta inadecuación del aspecto, demasiado civilizado y urbano, de la mujer y de su pose con el resto de la composición. La vuelta del malón fue llevada a la Exposición Colombina de Chicago por el oftalmólogo Pedro Lagleise, amigo del artista, en medio de la desorganización y dificultades que rodearon ese envío oficial. Fue exhibida en el pabellón de manufacturas como parte del envío argentino junto a bolsas de cereales, lanas, cueros, etc. Los pocos comentarios que recibió se refirieron a la escena representada como una imagen de las dificultades que la Argentina había logrado superar para convertirse en una exitosa nación agroexportadora. Ángel de la Valle pintó una versión reducida de La Vuelta del Malón para obsequiar a Lagleise al regreso. Conocida como Malón Chico, ha sido con frecuencia tomada por un boceto. También pintó más tarde algunos fragmentos aislados de su gran tela: El grupo del guerrero y la cautiva, y el indio que enarbola la cruz. De la Valle había comenzado a pintar cuadros de tema pampeano durante su estadía en Florencia. En 1887 envió a Buenos Aires varias obras, entre las que pudo verse Un indio a caballo en la Pampa y La banda lisa, que aparecen como tempranas aproximaciones al tema de la Vuelta del Malón. La pintura fue solicitada por el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Eduardo Schiaffino, a la familia del artista tras su muerte en 1903. Esta optó por donarla a la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, con el cargo de su venta al Museo Nacional de Bellas Artes, a fin de instituir un premio anual de pintura denominado Ángel de la Valle. Comentarios de Laura Malosetti Costa. Han dado lectura a los comentarios de la obra La Vuelta del Malón, Laura Acuña y Luciana Hidalgo, para la asignatura Principios de Estética e Historia del Arte, de la carrera Locutor Integral de Radio y Televisión, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica a cargo del profesor Santiago Erauskin. Año 2017.